14 goles en 15 partidos, 2 finales de Copa del Mundo jugadas, 2 finales disputadas con la titularidad puesta, sin discusión, 100% de presencia en la final cada vez que su selección llegó, y todavía le quedan como mínimo 2 mundiales más por jugar. Esto no es una proyección optimista, esto es lo que ya pasó. Kylian Mbappé acaba de convertirse en exactamente lo que nadie se animaba a decir en voz alta hace apenas 4 años: el mejor mundialista de la historia del fútbol. Vamos a contar cómo llegó hasta acá. Para entender lo que está pasando ahora hay que volver a 2018. Mbappé tenía 19 años. Era una promesa veloz, una rareza física, un chico que corría como nadie había corrido antes en una Copa del Mundo. Metió 4 goles en Rusia, ganó el título, y el mundo lo etiquetó de una sola manera: talento crudo, velocidad, potencial. Nadie en ese momento lo comparaba con los nombres grandes, con Pelé, con Ronaldo Nazario, con Klose. Esos nombres pertenecían a otra categoría, a otra época, a leyendas que ya habían cerrado su historia. Mbappé era apenas el chico rápido que venía después. Después llegó Qatar 2022, y ahí el relato cambió para siempre. Mbappé hizo 8 goles en esa Copa del Mundo. Se llevó la bota de oro como máximo goleador del torneo, y en la final contra Argentina hizo algo que ningún jugador había hecho jamás en una final de mundial: un hat-trick completo. 3 goles en un solo partido, en el partido más importante que existe. Con ese triplete Mbappé llegó a 12 goles mundialistas. Y ahí pasó algo que pocos remarcaron en su momento. Esa cifra, 12 goles, era exactamente la misma que tenía Pelé en toda su carrera de selecciones. Mbappé había igualado al Rey en su segunda Copa del Mundo a los 23 años. Pero hay un segundo dato todavía más fino que conecta directamente esa final con la historia. Al marcar en la final de Qatar, después de haber marcado también en la final de Rusia 4 años antes, Mbappé se transformó en el segundo jugador en toda la historia de los mundiales en convertir goles en 2 finales consecutivas. El primero había sido el brasileño Babá, en las finales de 1958 y 1962. 60 años después alguien repitió esa hazaña y fue Mbappé. Francia perdió esa final en los penales, pero el mensaje quedó grabado. Olivier Giroud, máximo goleador histórico de la selección francesa hasta ese momento, lo dijo con todas las letras cuando Mbappé lo superó en la marca de goles con la camiseta de Francia, que estaba contento de ver esos números, porque sabía lo que significaban. No significaban un techo, significaban un piso. Pensemos en lo que implica ese hat-trick en la final. Antes de Mbappé, en toda la historia de los mundiales, ningún jugador había convertido 3 goles en una final. Ni Pelé, ni Maradona, ni Zidane. Nadie. Mbappé lo hizo a los 23 años, en el partido más presionado que existe en el fútbol, contra el rival más duro posible. Perdió esa final, sí, pero entró en una categoría histórica que ningún otro delantero había tocado antes. Avancemos al presente. Mundial 2026. Mbappé llegó al torneo con 12 goles acumulados entre Rusia y Qatar, igualado con Pelé. Y en el partido de apertura contra Senegal hizo un doblete que lo catapultó a 14 goles en la historia de las Copas del Mundo. Con ese doblete dejó atrás definitivamente a Pelé, que se quedó en 12. Pasó también a Lionel Messi, que en ese momento tenía 13. Pasó a Jules Fontaine, que tiene 13, y se puso a la par de Gerd Müller, con 14. Hoy, la tabla histórica de goleadores mundialistas se ve así: empatados en la cima, Miroslav Klose y Lionel Messi, con 16 goles cada uno. Ronaldo Nazario tercero con 15. Y cuarto, Kylian Mbappé con 14. Mbappé está a 2 goles de la cima, a 2 goles de empatar a Klose y a Messi al mismo tiempo. Y todavía Francia tiene partidos por delante en este mundial. Pelé, la referencia histórica más grande del fútbol mundial, terminó su carrera mundialista con 12 goles, en 4 ediciones distintas. Mbappé ya lo superó, y lo superó a los 27 años, en su tercera participación, con la mitad de los mundiales jugados. Klose necesitó 4 mundiales para llegar a 16. Ronaldo Nazario necesitó 3 ediciones para sus 15. Mbappé está empatando esas marcas con menos partidos jugados que casi todos ellos. Ahora bien, los goles son la estadística que más se repite, pero no es la única que importa. Pensemos en las finales. Mbappé ya jugó 2 finales de Copa del Mundo. Ganó una, en 2018. Perdió otra, en 2022, después de un hat-trick histórico. Eso es 100% de presencia en la final cada vez que Francia llegó con él en el equipo. Pelé jugó 4 mundiales y llegó a 3 finales, las ganó las 3 en 1958, 1962 y 1970. Messi necesitó 5 mundiales para llegar a su primera final en 2014 y recién en su cuarta participación en Qatar consiguió el título.
La diferencia con Mbappé es la edad en la que está sucediendo todo esto. Pelé tenía 17 años en su primera final, Mbappé tenía 19, pero a los 27 años Pelé ya estaba retirado del fútbol de selecciones en mundiales. Mbappé a los 27 recién está en su tercera Copa del Mundo y a juzgar por su nivel físico le quedan al menos 2 ediciones más por delante, el Mundial 2030 y potencialmente el Mundial 2034. Si sostiene un promedio de goles similar al que tiene hoy, no estaríamos hablando solamente de superar a Klose. Estaríamos hablando de un margen sobre el récord absoluto que ningún delantero en la historia logró construir. Ahí está la clave del análisis. No es solamente lo que Mbappé ya hizo, es que todavía tiene tiempo de selección por delante que ninguno de estos otros nombres tuvo a su edad. Klose se retiró de la selección alemana a los 36, pero recién consiguió la mayoría de sus goles después de los 28. Ronaldo Nazario sufrió lesiones graves que le cortaron años clave de su carrera. Pelé jugó en una época donde los mundiales tenían menos partidos por edición y las selecciones brasileñas lo protegían menos. Mbappé está corriendo esta carrera con ventajas que ninguno de ellos tuvo: salud física sostenida, un puesto fijo de titular indiscutido y todavía margen de carrera por delante. Hay otro punto que pocos analizan. Ronaldo Nazario hizo sus 15 goles repartidos en 3 mundiales, con una explosión enorme en 2002, 8 goles en esa única edición, incluidos los 2 de la final contra Alemania. Fue letal, pero en una ventana corta. Mbappé, en cambio, viene sumando de forma sostenida en cada mundial que jugó, 4 en Rusia, 8 en Qatar y ya 14 acumulados apenas empezando 2026. No tuvo una edición explosiva y el resto discreto, tuvo continuidad en las 3. Esa continuidad es la que cambia la lectura completa de su carrera. Un delantero que explota una sola vez puede ser una anomalía, una alineación de planetas que no se repite. Un delantero que mete goles de forma sostenida en 3 ediciones distintas, con selecciones distintas, contra defensas distintas, está mostrando algo que no depende del azar. Está mostrando un nivel. Y volvamos un segundo a ese dato de Babá, porque dice algo importante sobre el peso de Mbappé en los momentos grandes. En 68 años de historia mundialista, con miles de jugadores que pasaron por una final, solamente 2 llegaron a marcar en 2 finales consecutivas. Pelé estuvo cerca, jugó las finales de 1958, 1962 y 1970, y marcó en la del 58, pero no pudo repetirlo en la del 62 por una lesión que lo dejó afuera de ese partido. Mbappé, en cambio, sí lo logró. Marcó en Rusia 2018 y volvió a marcar con un triplete completo en Qatar 2022. Y después está el dato que conecta todo con el presente. Francia llega a este Mundial 2026 señalada como una de las grandes favoritas, con Mbappé como capitán y máximo referente ofensivo. Si el equipo vuelve a sostener el funcionamiento colectivo que tuvo en ediciones anteriores, los espacios para que el francés siga sumando van a estar. Y un solo gol más lo deja a tan solo uno de Ronaldo Nazario. 2 goles más lo dejan empatado en la cima absoluta junto a Klose y junto a Messi. Esto ya no es una proyección a largo plazo, es una posibilidad concreta dentro de las próximas semanas de este mismo torneo. Repasemos los números fríos: 14 goles en 15 partidos, cuarto en la tabla histórica por delante de Pelé, por delante de Just Fontaine, a 2 goles de la cima donde ahora están empatados Klose y Messi. 2 finales jugadas sobre 2 mundiales completos donde tuvo participación relevante, 100% de presencia en la final, goles en las 2 finales consecutivas que jugó, algo que solamente Babá había logrado antes, y como mínimo, 2 mundiales más por delante a sus 27 años. Lo que en 2018 era un chico veloz con potencial, hoy es, estadísticamente, el delantero más letal que tuvo jamás un mundial a esta edad. Mbappé va camino a ser el mejor mundialista de la historia del fútbol. No lo decimos nosotros. Lo dicen los números, partido tras partido, gol tras gol. ¿Ustedes creen que va a llegar a la cima absoluta este mismo mundial? ¿O necesita una edición más para hacerlo? Déjenlo en los comentarios.